Bien, jóvenes, un gusto de saludarlos. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de los promedios. Comenzamos por una definición. ¿Qué es un promedio? Es aquella cantidad que representa un conjunto de cantidades. Es un valor de tendencia central, pues está comprendida entre la mínima y la máxima cantidad promediada. Existen diferentes clases de promedio. Por ejemplo, el promedio más conocido se le conoce como el promedio aritmético. Acá tengo, sean los números A1, A2 hasta AN. El promedio aritmético está representado como la suma de todos los términos entre la cantidad de términos. Acá lo dice, ¿no? Suma de las cantidades entre el número de cantidades. Tenemos aquí el ejemplo que me pide calcular el promedio aritmético de 1, 3, 5, 7 y 10. Entonces realizamos la suma de 1, 3, 5, 7 y 10. Esto sale 26. Y 26 entre 5 números sale 5,2. Ese es el promedio aritmético. También tenemos el promedio geométrico, que es cuando tienes los números A1, A2 hasta AN, ya los vas a multiplicar y le sacas la raíz enésima, dependiendo de la cantidad de términos que vas a hacer. Ya, mira, el promedio geométrico es el producto de cantidades, pero como índice tenemos de la raíz el número de cantidades. Por ejemplo, calcule el promedio geométrico de 1, 2, 4 y 6. Ponemos raíz cuarta, puesto que son 4 números, y multiplicamos 1, 2, 4 y 6. Esto me sale 48. Se ha podido extraer un factor, el 2, ¿no? Entonces me queda 2 raíz cuarta de 3. También tenemos, por último, el promedio armónico. Y esto significa, se le pone así pH, significa que se va a hallar con n, que es la cantidad de términos, entre la suma de las inversas. Mira ahí abajo, número de cantidades entre la suma de las inversas de las cantidades. Por ejemplo, si queremos hallar el promedio armónico de 4, 6 y 8, ponemos 3 dividido entre las inversas, un cuarto más un sexto más un octavo. Y esto significa que hacemos la operación respectiva. Me sale 13 sobre 24. Claro que el 24 pasó a multiplicar al 3, por lo tanto salió 72 entre 13. Muy a menudo también se utiliza el promedio ponderado. El promedio ponderado es cuando las cantidades tienen pesos, tienen un valor respectivo. Entonces el promedio ponderado que le estamos poniendo como PP es A1 por el peso 1, más A2 por el peso 2, más y así sucesivamente hasta el último número por su peso, dividido entre todos los pesos. Por ejemplo, aquí tenemos 14, 13, 16 y 20, pero sus pesos respectivos son 3, 4, 2 y 1. Ponemos 14 por 3 más 13 por 4 más 16 por 2 y más 20 por 1 y dividimos entre los pesos. Esto me sale 14,6. Esto es apropiado para sacar el promedio ponderado en las notas, por ejemplo, cuando hay notas que son más significativas que otras. Ya, muy bien, entonces con esto estamos combinando la parte teórica, pero ahora vamos a hacer la demostración con los ejercicios. Empezamos con nuestra secuencia de trabajando en clase. Acá me dice calcula la media aritmética, que también se le dice promedio aritmético, de 20, 30, 60 y 10. ¿Cómo se encuentra ello? Se suma las cantidades y se divide entre cuántas son. Son 4, ¿no? Entonces vamos a realizar la suma. La suma de 20 más 30 es 50, más 60 es 110 y más 10 es 120. 120 dividido entre 4 me da como resultado 30. 30 es la media aritmética de estos 4 números. Ahora me pide calcular la media geométrica de 2, 12 y 9. Por lo tanto, la media geométrica o promedio geométrico, ¿ya? Se le puede poner así o mg también, ¿ya? Significa la raíz. Pero ¿cuántos números son? Son 3. Entonces le pongo la raíz cúbica del producto de los números. Entonces le voy a colocar así. Generalmente podría apoyarme del uso de una calculadora. Como no lo tengo todavía, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a descomponer. Mira, por ejemplo, el número 12. El número 12 es 4 por 3. ¿Sí o no? Y esto está multiplicado por el 9. Entonces yo podría acomodarlo de una manera que me convenga. Por ejemplo, podría poner así. 2 por 4, 8. Puesto que el 8 sí es fácil de sacar raíz cúbica porque es un número al cubo. Y el 3 por 9 sale 27. Esto quiere decir que
¿Podrías sacar la raíz cúbica de 8? Claro que sí, porque esto tú lo sacas individualmente, como si sacaras la raíz cúbica del 8 y la raíz cúbica del 27. Por lo tanto, el promedio geométrico sería 2 y la raíz cúbica del 27 es 3. Entonces el promedio saldría 6, promedio geométrico. Ahora me dice calcula la media armónica de 2, 3 y 6. La media armónica o promedio armónico que se le pone con pH significa que vamos a dividir la cantidad de términos, que es 3, entre la suma de las inversas. El primer número es 2, su inversa es un medio. El segundo es 3, su inversa es un tercio. Y el tercero es 6, su inversa es un sexto. Entonces nosotros vamos a operar un paso más. Tendríamos que aquí sacar el mínimo. El mínimo es 6. 6 entre 2, 3. Más 6 entre 3, 2. Más 6 entre 6, 1. Entonces me estaría saliendo como promedio armónico 3 dividido entre. Ahora 3 más 2 más 1, justo me ha salido 6 entre 6. 6 entre 6 es 1. Me han puesto números fáciles de poder resolver, ¿no? Entonces la media armónica es el número 3. El promedio de 4 números es 300. Una manera de colocar esto es así. El promedio de 4 números es 300. Si aumentamos un quinto número, pero esto, ¿por qué es importante que lo coloques así? Porque si tú quisieras saber cuál es la suma de estos 4 números, simplemente tendrías que decir que la suma es el producto de 4 por 300. Al decir que el promedio de 4 números es 300, significa que la suma de ellos fue el producto de la cantidad de números por el promedio. Entonces la suma de los números es 4 por 300. Si aumentamos un quinto número que no lo conozco, le voy a poner así, como una X. ¿Ya? Entonces recuerda, ese es el quinto número. Aquí le voy a poner. Este es el quinto número que no lo conozco, es el quinto número. Me dice, si aumentamos un quinto número, entonces el promedio aumenta en 60. ¿Sabes qué? Ya no le voy a sacar el promedio entre 4, porque al haber aumentado 1, ya no son 4, son 5. Y el promedio aumenta en 60. Recuerda que el promedio, ¿cuánto era? Era 300. Pero como va a aumentar en 60, ahora va a ser 360. Determine el quinto número. Lo vamos a hacer como una ecuación. 4 por 300 me sale 1200 más x, y el 5 por 360 me sale el 1800. Entonces el 1200 pasa restando a 1800. La respuesta final sería 600. Quiere decir que ese fue el quinto número que nosotros le hemos aumentado. Recuerda la forma como le colocamos, que te facilita para que sepas la suma de términos. Quizás alguien no haya comprendido algo muy fácil. El promedio, ¿cómo es? La suma entre el número de términos. Esto quiere decir que si tú vas a hallar la suma, ¿cómo crees que vas a hallar la suma? El promedio por el número de términos. No te olvides de ello. Hallar la suma de los términos es multiplicar el promedio por el número de cantidades, de elementos. El promedio aritmético de 5 números es 140. Le voy a colocar así. Promedio aritmético de 5 números es 140, como hicimos el ejercicio anterior. Si se agregan 5 números, a ver, voy a anotar aquí que se van a agregar, se agregan 5 números. Entonces, yo no sé cuánto suman esos números, pero me dice que la media aritmética queda aumentada en 60. Entonces voy a poner así, ¿ya? ¿Cuál es la media aritmética de los 5 nuevos números? Ya. La media aritmética o promedio de estos otros 5 números no lo conozco. Digamos que le voy a poner una variable así, como x, porque estos son de los números siguientes. Los primeros eran los primeros 5 números. Dijimos que esto conviene porque tú puedes realizar lo siguiente, ¿no? Si tú quisieras decir cuánto sumaban los primeros 5 números, entonces diríamos 5 por 140. Ahora voy a aumentar los números que estaban acá. ¿Cuántos números he aumentado? 5, pero el promedio de ellos
de la media aritmética de estos 5 nuevos números no conozco. Por eso le estoy poniendo X, ¿no? Lo que está aquí. Y ahora, ¿qué es lo que me dice? Dice que la media queda aumentada en 60. La media aritmética anterior era 140. Cuando queda aumentada en 60, entonces va a ser así. Va a ser 140 más 60, porque quedó aumentada en 60. Por lo tanto, vamos a hacer la operación que está aquí. Bueno, aquí me sale 700 más 5x, y aquí me sale 140 y 60 me sale 200. ¿Ya? Vamos a considerar una cosita que me había olvidado aquí. Esta cosita me había olvidado. ¿Entre cuánto tengo que dividir? ¿Cuántos números eran? Primero eran 5, pero tú has aumentado otros 5. Ah, entonces ahora son 10. Entonces ese 10 que estaba dividiendo pasa multiplicando aquí. Ahora voy a tener 5x, 200 por 10 es 2000, pero el 700 que estaba sumando pasa restando. Por lo tanto, 5x me va a salir 1300, la resta de 2000 menos 700, ¿no? 1300 entre 5 me va a salir 260. Ese fue el nuevo promedio de los 5 números que añadí. El promedio de 50 números es 14. Si extraemos 20 números, 20, vamos a extraer. ¿Extraer qué es? Quitar, ¿no es cierto? Vamos a extraer 20 números. El promedio de los números que quedan es 12. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera como hemos explicado el anterior. Podríamos colocar primero la suma. Son 50 números cuyo promedio es 14. Esa es la suma, ¿sí o no? 50 por 14. Pero extraer es que le vamos a quitar 20 números, pero que estos números no sabemos qué promedio tienen. Entonces le voy a poner así. El promedio de los 20 números que yo voy a quitar no lo conozco. Le voy a poner una X. Justamente me pide eso. ¿Cuál es el promedio de los números que se extrajeron? Entonces yo le voy a quitar 20 números cuyo promedio es X. 20 por X. Eso está expresado aquí, al igual que el ejercicio anterior, pero con la diferencia que no voy a aumentar, sino más bien voy a quitar. ¿Y qué pasó con el nuevo promedio? Bueno, pero ya no son 50 números, porque tú has quitado 20. ¿Cuántos números han quedado? 30. ¿Sí o no? Porque se tiene que dividir entre la cantidad de números. Ya no son 50, son 30 porque tú has quitado 20. Pero ¿qué me dice? Que el promedio de los números que quedan, que son estos, es 12. Este es el promedio de los números que quedaron, cuando ya le hemos quitado los 20. Vamos a operar. 50 por 12 sale 700, ¿no es cierto? 700 menos 20x, y aquí me queda 30 por 12. Esto me sale 360, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir que el 360 pasa restando al 700. Me quedaría 340, ¿no? Al efectuar la resta convenientemente. Y el 20x lo voy a pasar al lado derecho, sumando porque estaba con menos. Pasa ahora con más. Para que lo hagas un poquito más fácil, entonces vamos a simplificar un 0 con un 0. Y el 2 que estaba multiplicando pasa dividiendo al 34. Ya. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Que el nuevo promedio de los números que hemos quitado es 17. Como hemos quitado números con promedio 17 que eran grandes, por eso el promedio de todo el grupo de números bajó, ¿no? Bajó a 12. Muy bien, entonces analice el ejercicio. Vamos con este ejercicio que es muy interesante. La nota promedio de 6 alumnos es 16. Son 6 alumnos y el promedio, ¿cuánto me ha dicho que es? Es 16. ¿Ya? Si ninguna nota es menor que 12, ninguna es menor que 12. Esto quiere decir que la nota menor que alguna de ellas podría tener sería 12, porque ninguna es menor de 12. No hay 11, por ejemplo. Ninguna es menor de 12. La menor tiene que ser 12.
¿Cuál es la máxima nota que puede tener uno de ellos? Voy a poner de la siguiente manera. ¿Cuántas notas son? Pues son 6, ¿no? Son 6. Uno, acá le voy a poner así, para poner las 6 notas. Imagínate que ahí están las 6 notas. Tú divides entre 6. ¿Y el promedio cuánto sale? 16, ¿no? Aunque podríamos poner 6 por 16 y tenemos la suma de todo como hemos explicado en los ejercicios anteriores. Pero te está preguntando cuál es la nota máxima que puede tener uno de ellos. Voy a suponer que la nota máxima de uno de ellos está acá. Esta es la nota máxima. ¿Ya? Vuelvo a decir, esta es la nota máxima. ¿Sabes cómo puedes tener la nota máxima que uno de ellos puede tener? Tienes que imaginarte que para que uno tenga la nota máxima, todos los demás tienen que tener la nota ¿qué? Mínima, mínima. Para que uno de ellos tenga la nota máxima, entonces todos los demás tienen que tener la nota mínima, la nota menor. ¿Cuál es la nota menor que podrían tener? Ahí le hemos puesto. 12 es lo menor que pueden tener. 12, 12, 12, 12, 12. A todos les he puesto la nota mínima para que el que te sobre tenga la nota máxima. 12 por 5 es 60 más x. Y 6 por 16 es 96. Por lo tanto, 96 menos 60, entonces sale 36. Esa es la nota máxima que podría tener uno de ellos. En conclusión, en este problema interesante, si tú quieres hallar la edad máxima de uno, ¿qué tienes que hacer a los otros? Ponerles la menor edad posible. Si el promedio geométrico de tres números pares diferentes es 6, ¿te acuerdas cómo se hace el promedio geométrico? Alguno dirá, sí, profesor, era la raíz, pero ¿cuántos números son? Acá dice 3 números. Entonces le voy a poner la raíz cúbica. Pero los números son diferentes. A, B y C. Son pares. No sé qué números serán, pero son 3 números pares. Y esto es 6. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar los números? Si no tenemos nada, ninguna referencia, solamente sé que son pares, pero también son diferentes. Entonces yo creo que podríamos elevar al cubo y al cubo para que se elimine esa raíz. De esa manera nos olvidamos de la raíz momentáneamente y diríamos que A por B por C me sale 6 al cubo, ¿no es cierto? A ver, pero ahora vamos a razonar. Es un razonamiento muy importante. Son pares. El 6 tú puedes decir que es 2 por 3. No le puedo poner 3 porque son pares. De hecho, el 6, si es que yo voy a descomponer, me sale así. 2 por 3, que es 6, pero está elevado al cubo. O sea, los tres números tienen que salir del resultado de 2 al cubo por 3 al cubo. Bueno, de repente no lo veo bien. De repente se me hace dificultoso razonar. ¿Qué es 2 al cubo? 2, 2, 2. ¿Y qué es 3 al cubo? 3, 3, 3. Mira, ¿cuántos números tienes? Tienes 6 números. Tienes que formar solamente 3 números, porque te dice que son 3 números. Pero los 3 son pares. Los 3 son pares. ¿Cómo puedo tener números pares? Entonces uno dirá, pero puedo juntar esto, pero no podrías hacer eso. ¿Por qué? Porque te sale del mismo número y acá dice que son diferentes. ¿Cómo puedes tener tres números diferentes? Entonces uno de ellos podría ser este, más chiquito. Otro podría ser entonces, para que sea par, este con este. Y otro número podría ser entonces este con este. De esa manera te aseguras que al estar multiplicado por 2, entonces siempre van a ser pares. Es la única opción que podrías tener. Vuelvo a repetir. Sería 2. Un número par, ¿no? El otro es el 2 por 3 que los he agrupado por el mismo color.
tendría que ser 6. Y el otro número tendría que ser 3 por 3, 9, para que sea par, 9 por 2, y tendría que ser 18. Esos son los tres números. ¿Son pares? Claro que sí. ¿Son en este caso diferentes? Claro que sí. Entonces ahora me pide el promedio aritmético. Ese promedio aritmético ya sería bastante fácil, porque el promedio aritmético es la suma de los números dividido entre la cantidad. Y son 3. Por lo tanto, aquí tengo como la suma 26 entre 3, que no es exacto. Ese es el promedio aritmético. Vamos con este problema muy interesante. De 40 alumnos de un aula, son 40, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a anotar los datos. Aquí voy a colocar que son 40. Ahora dice, se sabe que el promedio de las notas es 13,5. Entonces, yo creo que le voy a colocar de la forma conveniente como habíamos colocado antes. El promedio de 40 alumnos es 13,5. Muy bien. Los 6 primeros obtuvieron un promedio de 18. Voy a dividir en una parte. Los 6 primeros tuvieron un promedio de 18. He puesto una partecita del grupo. ¿No es cierto? Los otros 10, un promedio de 8. Los otros 10, un promedio de 8. Ya está. Hasta ahora tengo otro grupo, ¿no? Ahora dice un promedio de 8. Y de los demás, pero ¿cuántos son los demás? Si eran 40. Y aquí es 6 y luego es un grupo de 10. Entonces hasta el momento son 16. Pero los demás, quiere decir que serían 40 quitándole estos 16. ¿No? Serían 24 alumnos. ¿Está bien o no? Claro, son 24. Si tú sumas 6, 10 y 24, pues te salen 40 alumnos. ¿No es cierto? Los demás, ninguno superó el 15 de nota. ¿Ya? Yo no sé cuánto tendrían aquí ellos, ¿no? Su promedio no lo conozco. ¿Puedo encontrar el promedio? Claro que sí, simplemente puedo hacerlo sumando. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la suma de las notas de este grupo, de este grupo y de este grupo? Es fácil, porque ya lo dijimos. La suma es 6 alumnos con promedio de 18. La suma es 10 alumnos con promedio de 8. La suma es 24 alumnos con promedio de X. Voy a hacer la suma y tendría que ser la suma de todo. O sea, tendría que ser la suma de todo el grupo. Podría decir entonces que la suma total es 40 alumnos con un promedio de 13,5. Entonces simplemente la suma de los grupos es igual a la suma de las notas de todos. Entonces diré 6 por 18 más 10 por 8 más 24 por X, y tiene que ser igual a 40 por 13,5. Vamos a resolver esa ecuación, pero quizás puedo simplificar algo más. Podría sacar de repente, poco a poco, puedo sacarle de repente la cuarta. Por ejemplo, aquí la cuarta me va a salir 10. Aquí la cuarta me va a salir 6. A todos tendré que sacar la cuarta. Aquí la cuarta 2. Profesor, ¿cómo le voy a sacar la cuarta si el 6 y el 18 no tienen cuarta? Juntos sí tienen. Porque cuarta es sacarle mitad y mitad. Le saqué cuarta, ¿sí o no? Porque mitad es 2 por 2, 4. Ahora está más fácil. Esto es 27. 10 por 2 es 20. 6 veces X. Y acá sale 10 por 13,5, 135. Conclusión tendría 6X, y aquí tengo 135, quitándole la cantidad de 47. Porque es 27 más 20 que pasaron al otro lado a restar. Vamos a restar. 15 menos 7 sale 8. 15 menos 7 sale 8. Se prestó 1. 12 menos 4 sale 8. Esto quiere decir que el promedio de estos números me ha salido 88 entre 6. Podría sacar una mitad. 44 entre 3. Hasta ahí tengo justo el promedio de todos.
Para terminar voy a pasarme por este lado, ¿no? Entonces le voy a colocar que esta es una primera parte y la otra parte estaría por acá, puesto que tengo poco espacio. Me está diciendo que del último grupo ninguno superó el 15 de nota. Ninguno. O sea, la máxima nota que pudo haber tenido alguno de ellos fue 15. La máxima nota. La máxima. ¿Por qué ninguno superó el 15? Determina la nota mínima que puede haber tenido un alumno de este grupo. Ah, entonces son 24. 24 alumnos. Pero el promedio de todos es 44 tercios. Entonces no le he sacado como decimal, pero lo voy a dejar así. ¿Cómo podrías hallar la máxima nota de uno de ellos? Digamos que la máxima nota es X de solamente uno de ellos. Como dijimos ya anteriormente en un ejemplo, que como son 24 alumnos, los 23 alumnos restantes han tenido que tener la máxima nota. ¿Cuál es la máxima nota? Es 15. 23 de ellos les acabo de dar la máxima nota para que el que te quede tenga la mínima nota. ¿Te das cuenta? Si tú quieres la nota mínima, ¿qué tienes que hacer a los demás? Darles la máxima nota. Y el promedio tendría que ser todos. ¿Cuántos son? 24 por... ¿Y cuál es el promedio de todos? 44 tercios. Lo hemos hallado hace un momentito. Entonces, a ver, vamos a terminar esta parte. Entonces vamos a ver cuánto me sale estas cantidades. Hay una parte que se puede simplificar entre el 3 y el 24, ¿sí o no? Entonces vamos a simplificar esa parte. Pero bueno, tú ya te das el trabajo de multiplicar las cantidades, ¿no? Primero el 23 por el 15, que te sale 345, ¿ya? Y cuando tú simplificas aquí tercia y tercia, te quedó 8. Por lo tanto, tú tendrías que multiplicar el 8 por el 44 y esto te sale 300. A ver, le cambio de color. 352. Por lo tanto, ya estaríamos en la parte final indicando que X es 352 menos 345. Entonces la respuesta es que X es... ¿cuánto? 7. La menor edad que uno de ellos pudo tener es 7. ¿Y por qué he hallado ese valor de 7? Porque esa es la menor edad, ya que a los demás que le di la mayor edad posible. La mayor edad. Trata ahora con estos ejemplos de, bueno, ser el más difícil, de poder terminar con los ejercicios que a ti se te ha asignado en la tarea. ¿Ya? Espero que tengas suerte. Nos vemos en la siguiente oportunidad.